Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado para Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento del instructor Franco Andrés Mancilla, ingeniero civil industrial con magíster en finanzas en la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra trabajando como analista en gestión de riesgo senior del Banco Santander en Chile. Se ha desempeñado como analista en investigación económica y financiera para académicos de la Universidad de Chile y Banco Central de Chile en temas de mercado de capitales, eficiencia de mercado, riesgo financiero, econometría y estadística. Bienvenidos. Gracias, Elisa. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos en este nuevo webcast de automatización y bucles en Startup. Bien. Este es principalmente yo creo que uno de los tópicos de Startup que menos se tocan dentro de la comunidad de Startup. Y también es bueno comentarlo en ocasiones que Stata también tiene su ambiente en la cual tú puedes trabajar con matrices y no solamente con los cuadros de diálogo o derechamente con todo lo que tiene que ver la programación que hay detrás de un comando. Entonces, principalmente el día de hoy yo les quiero mostrar, en cierta manera, de manera sencilla, de forma introductoria, de cómo funciona el lenguaje matricial MATA, bien, viendo entre comillas una parte más hablada, para después comenzar a ver algo más técnico derechamente en Stata. Bien, y a la misma vez utilizar este lenguaje matricial para combinarlo con herramientas o bucles que hoy en día se utilizan mucho, como los for each, for values, while, if, etc. Que en parte, en mi caso, yo lo he utilizado mucho para utilizar Mata y los bucles de forma combinada. ¿Perfecto? Entonces, principalmente hoy en día, con la gran cantidad de información que existe, nosotros tenemos de alguna forma que trabajar esta información o los datos de forma más eficiente. ¿Perfecto? Es decir, no solamente utilizar los datos de tal forma que nos permitan encontrar ciertos insights que van a permitir argumentar, establecer conclusiones, comprobar hipótesis, sino también en ocasiones nosotros debemos trabajar de cierta manera los datos que nos permitan ir pasando por cada uno de los procesos del flujo de un trabajo de realizar un modelo, de hacer un modelo en los negocios, etc. Bien, entonces aquí entran todas las herramientas que ofrece Stata del punto de vista un poquito más profundo, que son todo lo que es el lenguaje matricial y todo lo que es los bucles. Bien. Y principalmente el lenguaje matricial Mata no es más que un ambiente en que tú tienes que establecer en Stata para poder comenzar a trabajar. Entonces, usualmente uno comienza por default trabajando con todo lo que son trabajando con los datos y cargándolo en un famoso el punto DTA, pero ese punto DTA en cierta medida viene cargado en un frame que se le llama stat. O sea, ese punto DTA nosotros podemos ver como un data frame, que es muy parecido a los data frames que tienes en Python o en R o en otro, que son entre comillas más estructurados. Entonces, si tú quieres en parte trabajar con lenguaje matricial, pero por default viene que tú tengas que cargar la información de forma estructurada a través de un frame, tú puedes pasar de un frame a una matriz, derechamente. Bien, y ahí comenzar con con toda la programación que hay detrás de forma matricial, que son otros tipos de comandos, otra forma de llamar ciertas funciones o operaciones matemáticas, etc. Bien, en términos sencillos, es así cuando uno establece un ambiente matricial en la que tú tienes que decir mata dos puntos, y sobre este mata dos puntos estableces todo lo que tenga que ver con un lenguaje matricial, que vamos a ver ahí lo que es el help o la ayuda que ofrece Stata para poder ayudarte a avanzar en temas matriciales, y terminas con un end. Bien, entonces, ese espacio entre mata, dos puntos y end, es todo lo que tú puedes establecer ahí para que Stata entienda que tú estás trabajando con operaciones matriciales. ¿Y qué operaciones matriciales? Pueden ser desde operaciones básicas, como crear una matriz,
perfecto. Establecer una matriz de 3x3 que esté llenada con unos, hacer multiplicaciones, divisiones, restas, etcétera. Bien. Pero por el otro lado también tienes otras funciones, como por ejemplo trabajar con un vector y sobre ese vector poder calcular ciertos estadísticos, media, mediana, desviación estándar, etc. Bien. Ahora bien, por qué también lo quiero combinar con los bucles? Porque cuando nosotros trabajamos con los bucles, en ocasiones nosotros necesitamos ciertos estadísticos donde es estos estadísticos para, por ejemplo, 100 variables, llevarlos a un informe, a una presentación, etc. Entonces, dada la complejidad de traspasar, por ejemplo, un estadístico, por 4 estadísticos, media, desviación estándar, mínimo y máximo, para 100 variables, ya tú tienes que pasar de forma manual 400 datos. Perfecto. Es decir, tienes que calcular la mediana de la variable 1, la mediana de la variable 2, y así hasta la variable 100. Entonces, en cierta medida la programación iterativa o los bucles no solamente están para facilitar ciertas operaciones, sino también al combinarla con este lenguaje matricial, definiendo matrices como una especie de almacenador, te van a permitir llevar esos resultados directamente a esa matriz. Perfecto. Entonces tú puedes apretar Run y te va a ejecutar esa matriz, te la va a rellenar y después te la puede exportar en un Excel, en un punto LaTeX, etc. Bien, y esto en parte tú la puedes utilizar para manipulación, automatizar procesos, generar reportes, etc. Bien, y bueno, los bucles más famosos, tanto los que son como el for each, perfecto, el while y el if. Bien, que uno a medida que vaya avanzando en su programación, uno va a ir soltando la mano en establecer ciertos for, ciertos while o ciertos if a medida que los vaya necesitando. Incluso llega un momento en que tú vas a combinar ciertos for o combinar for con while o for con if o if con while. Perfecto, pero eso no significa que sea eficiente. Perfecto. O sea, eso no significa que al combinar muchos if sea lo eficiente o óptimo para ir recorriendo algo. Perfecto. En ocasiones necesitamos reducir ciertos tiempos y hay que probar si con for es una forma de reducir ese tiempo o utilizando otras medidas. Bien. Y aquí es donde está el valor agregado, que en parte es combinar estas dos herramientas, que es utilizar derechamente con una Mata, utilizar Mata no solamente para crear librerías o crear paquetes de utilidades específicas, sino también combinar este mundo matricial, combinándolo simplemente con estos bucles y así generar reportes, generar nuevas bases de datos, automatizar procesos y almacenamiento de datos. Bien, igual, de todas formas, uno fácilmente podría, por ejemplo, si todos los días a ti te cargan nueva información y esa información te lo dan en un CSV, supongamos, o lo tengas que ir a buscar a un archivo HQL o un departamental SQL, o derechamente la Fed carga información económica todos los días, entonces todos los días tú necesitas generar ese reporte, entonces fácilmente tú podrías conectar Stata, por ejemplo, con la Reserva Federal, y con la Reserva Federal tener un proceso automatizado en la que a las 9 de la mañana te ejecute ese do file, por ejemplo. Donde dentro de ese do file tú vas a tener ciertas operaciones, o sea, primero vas a tener la conexión con la Reserva Federal, por ejemplo, o con un departamental, y abajo vas a tener todo el desglose que tú necesitas hacer para generar ese reporte. Entonces, simplemente tú ejecutas ese comando o para generar ese do file y vas a tener, por ejemplo, un Excel con los resultados estadísticos, etc. Bien, y eso ya en parte, derechamente, ya comienzas el proceso de automatización de ciertos procesos que no necesitas de estar manualmente, ir a la FED, descargar los datos, abrir do file, cargar el nuevo archivo y así ejecutar todo. Que en parte también es una opción, solamente que es manual. A diferencia de esto, es que tú lo puedes ir gatillando en función a la hora. Bien, dice a las 9 de la mañana quiero que ejecutes el do file,
y esto descarga todo lo que es el Excel con los resultados. Perfecto. Y aquí les quiero mostrar ya un ejemplo. Déjenme compartir esta acá. Bien. Entonces, principalmente acá lo que tenemos es toda una stata con su respectivo do file y comenzamos borrando y limpiando nuestra base de datos, perfecto, o nuestro ambiente. Y acá donde yo les comentaba que en parte está el help de Matrix, bien, y ustedes acá pueden ver todo lo relacionado a lo que tenga que ver con matrices en ese stata. Perfecto. Es un manual muy amplio. Antiguamente recuerdo que en Stata 2, en Stata 11, existían como unos libros, que eran unos volúmenes de Stata, en la que la parte matricial eran 2 volúmenes de puro código para funcionar, para utilizar las matrices en Mat. Perfecto. Ahora ya está todo más digitalizado y lo pueden encontrar acá, por ejemplo. Entonces aquí comienza con todo lo que son definir matrices. Perfecto, de qué forma yo puedo, por ejemplo, llevar una base de datos que está cargada en un frame de Stata por default y llevar ese frame a una, a una, a una matriz en el ambiente Mata. Todo lo que es definir matrices arbitrarias. También está lo que es operaciones, funciones matriciales y así una gama enorme de funciones que tú puedes utilizar directamente en Mata. Perfecto. Y acá lo bueno es que tiene Stata, a su vez que tú puedes trabajar también con cuadro de diálogo. Que en cuadro de diálogo, que en parte tú, con estos cuadros de diálogos, denme un segundo. ¿Dónde quedó? Acá está. Bien, entonces, por ejemplo, acá uno ya puede, por ejemplo, con esta función de bmatrix, puede llamar el cuadro de diálogo y puede hacer desde imputar una matriz de forma manual. Perfecto. Entonces tú puedes llamar una matriz A y estar directamente llenarla manual. También definir una matriz desde una expresión. Perfecto. Es decir, tú, por ejemplo, todo lo que tú arrojas de forma de regresiones lineales, todo lo que son los que el estadístico descriptivo, que el summarize, las regresiones, todo te lo exporta en una matriz, que es expresada por un entre paréntesis, tablas, parámetros, etc. Entonces, esa función o ese conector, cómo lo guarda, tú lo puedes llevar acá derechamente para que te lo guarde como una matriz. Bien, renombrar matrices, borrar matrices, y está todo después con temas matemáticos detrás. Perfecto. Ahora se me perdió el otro. Acá está. Bien, entonces, déjenme volver a lo... Entonces aquí ya comenzamos a imputar matrices, o sea, a crear matrices. Perfecto, tenemos la matriz A, donde la matriz A es una matriz de 3×3 del 1 al 9. Perfecto, te lo establece como columnas y filas. Matriz B es como un vector y tenemos la matriz de identidad. Y acá ya uno puede comenzar a establecer ciertas operaciones. Bien, que la matriz X divide en 2, multiplicación, transponer, calcular determinante, etc. Bien, operación básica, principalmente que uno puede trabajar en cualquier software o lenguaje, perfecto.
Y uno ya, cuando ya comienza a trabajar dentro de Mata, nosotros acá en parte tenemos que siempre anteponer matrix. ¿Y por qué? Porque eso, cuando tú ejecutabas este comando, Stata tomaba como instrucción que esto, lo que venía después, era algo que venía relacionado dentro del ambiente matricial. Perfecto, porque si yo ejecuto esto sin establecer matrix, esto va a tirar un error, porque no es el lenguaje cotidiano que viene por default, que usualmente que trabaja con comandos. Perfecto, entonces tú siempre tienes que anteponer este comando matrix para que él entienda de qué te está refiriendo a su lenguaje matricial. Pero en esta parte, como yo les comenté, que tú puedes establecer dentro de un ambiente lenguaje matricial, tú ya te olvidas de anteponer ciertas palabras que hacen referencia a que estás trabajando con un lenguaje matricial. Por ejemplo, acá tenemos la matriz A, la O, la Z, etcétera, y tenemos exactamente lo mismo, pero sin anteponer todas estas palabras como matrix o matrix list para mostrar la matriz o lo que es matrix input. Bien. Solamente que cuando tú ejecutas esto, tú derechamente tienes que ejecutarlo en forma completa, es decir, tú no puedes llegar y ejecutar solamente este sin dejar de lado el end, dado que el end es el que cierra todo el ambiente y estás dejando en parte la diferencia entre lo que estás trabajando con lenguaje matricial y estás trabajando derechamente con Stata. Y si se dan cuenta acá, te dice, mira, aquí ya estoy trabajando con Mata hasta la parte donde dice end, y acá exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, lo que va cambiando es cómo voy creando yo las matrices y a su vez va cambiando la salida. Ante acá era una salida más, no sé, más tradicional, podemos decirlo, y acá es una salida mucho más, como mucho más tosca en ese sentido. Bien, señalando sus columnas y sus filas. Entonces, como les comenté, yo usualmente voy a crear, bueno, aquí yo puedo ya derechamente definir una matriz en particular. Por ejemplo, yo quiero crear una matriz de 3×3 donde esta matriz de 3×3 sea creada por unos. Perfecto. Bien, ahí comenzar, por ejemplo, con la matriz C y combinando ciertas matrices con supranombres o con supracolumnas. Perfecto, que es lo que establece acá, por ejemplo. Bien, y acá uno ya puede ir comenzando a cambiar el nombre. Oye, no me gusta la columna C1, C2, C3. Bueno, entonces le coloco fila 1, fila 2, fila 3. Bien. Y lo mismo sucede con la columna. En vez de colocarle columna 1, columna 2, columna 3, le coloco otro tipo de nombre que a mí se me haga más fácil entenderlo. Ya pasando directamente a lo que son datos, nosotros tenemos que utilizar todo lo que son estas variables estilo global o local que me permiten almacenar cierto texto dentro o números dentro de estas macros, por hacerlo. Bien, aquí por ejemplo voy a crear un global, donde el global es lo voy a llamar ruta, donde esta ruta es mi escritorio. Voy a cargar la base de datos auto, y lo que últimamente ha creado Stata, que a mí me gusta mucho, sobre todo, bueno, acá es fácil trabajar con, ¿cuántas variables son? Son 12 variables, pero supongamos que a veces yo he tenido 700 variables. Perfecto, porque voy haciendo reshape, o voy haciendo merge, etc. Entonces se me van pegando más variables, y lo que ha creado Stata últimamente, creo que hace 3 versiones atrás o 2 versiones atrás, es el comando de S, que es este, que en parte lo que te permite es listar variables en función a ciertos patrones o ciertos requisitos que tú les vas dando. Bien, en este caso, por ejemplo, me dice, mira, quiero que me listes todas las variables, supongamos, donde todas estas variables sean, por ejemplo, formato numérico. Entonces, todas estas variables son de formato numérico. Price, la única que deja fuera es make. Bien. Entonces,
Todo esto, si tú le pones acá return list, aquí lo que te va a aparecer una macros, donde esta macros, después que este rbar list es lo que hace referencia o que guardó todos estos nombres. Perfecto, y tú esto después lo puedes llevar en un global, llamando var x, y este va a ser tu rbar list. O rbar list. Bien. Lo bueno es que no solamente eso, sino no solamente, por ejemplo, quiero que me liste todas las variables que comiencen con, supongamos, no sé, price, y supongamos que tengo muchos price, price 1, price 2, price 3, entonces yo acá le pongo price y un asterisco. Perfecto, y ahí me va a listar todos los price que existen. Y si cumple una función, o que me liste todas las variables que no cumplan esa función. Por ejemplo, que me liste todas las variables que no sean numéricas. Perfecto, y aquí va a establecer el make, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le dije que es tipo numérico, pero no. Entonces ahí me lista todo lo que no sea numérico. ¿Bien? Entonces, esto es muy útil. Claro, acá para 13 variables, prácticamente yo puedo hacer esto y pincharlas todas. Bien, pero cuando tenemos, no sé, 100 variables, 50 variables, ya cambia un poco el asunto. Entonces voy a listar todas las variables acá que sean numéricas, y principalmente esto lo que establezco es que en ocasiones yo tengo nombres muy largos. Por lo tanto, si yo lo dejo por default esto, me va a listar todas las variables que tengan hasta longitud, por ejemplo, 10. Entonces, el 32 es el ancho máximo que puede guardar una variable. Perfecto, y esto que cada variable lo vaya listando con un espacio, o con 2 espacios, con 10 espacios, como uno quiera. Bien, entonces, y esto le hago return list, como le comenté, return list, y lo puedo guardar en un local, donde este local te encuentran todas las variables que son numéricas. Y acá puedo, en vez de copiar todas estas variables que aparecieron acá para calcular un summarize, por ejemplo, ya directamente llamo el local, porque en este local se encuentra guardada la lista de variables que existen. Perfecto. Por ejemplo, ahí. Entonces ahí, por ejemplo, me arrojó todo lo que es la estadística. La estadística, el display de todas las estadísticas de las variables. Bien, aquí están todas, por ejemplo, que sean numéricas. Bien, entonces, ahora, como les comenté, idealmente nosotros vayamos combinando ciertas cosas. Por ejemplo, yo acá voy a guardar, voy a hacer exactamente lo mismo. Bien, y voy a crear una matriz de 11 por 4. ¿Por qué de 11 por 4? Porque tengo 11 variables numéricas, donde dentro de esas 11 variables numéricas yo quiero calcular estas 4 estadísticos: número de observaciones, media, percentil y desviación estándar. Perfecto, entonces creo esta matriz. Bueno, tengo que primero crear la matriz. Y la matriz me va a aparecer una matriz súper normal, con 4 columnas, 11 filas, y acá yo les puedo ir modificando ya un poco los nombres. Entonces, acá tengo las 11 variables numéricas y las 4 columnas con sus respectivos estadísticos. Entonces, usualmente, si yo quiero capturar eso, como se hacía antes, para las personas que en parte no manejan los for, bien, uno comenzaba a calcular el price, porque es la primera variable, su estadística, perfecto. Entonces uno comenzaba a copiar. Es decir, bueno, necesito primero el número de observaciones. El número de observaciones son control, copiar, y iba al X y le pegaba. Después iba a la media. Copiar, pegar, media. Percentil 50. Perfecto. Copiar, pegar, etcétera. Desviación estándar. Entonces, claro, era viable siempre y cuando tenías pocas variables y pocos estadísticos, pero cuando ya tienes muchas variables, sobre todo cuando tú quieres hacer esto con un objetivo de crear una nueva base de datos, ya no es viable, porque cuando uno crea una base de datos, no crea una base de datos de 11 por 4, sino crea una variable que, no sé, 500 o 100 por algo. Bien, entonces ya eso, hacerlo manual es mucho más complicado.
y se somete mucho más a errores. Por lo tanto, y bueno, ahora el control copiar es derechamente cómo se hace esto en Stata, el concepto de copiar y pegar. Como yo creé la matriz de 11 por 4, donde la primera fila es el price, y tengo las 4 columnas, yo acá le voy a decir que en la matriz A, en la coordenada 1, 1, que sería eso, pegue el número de observaciones. Yo pongo acá return list. El Rn, el número de observaciones de acá, fue guardado, o lo guardó Stata como un escalar que representa eso. Entonces, este valor yo lo llevo acá. Y esto en parte es un tema de decimales. Bien, estoy redondeando en decimal. En la columna 1, 2, en la coordenada 1, 2, price media, quiero que me guarden la media. En la coordenada 1, 3, percentil. Y la coordenada 1, 4, desviación estándar. Bien, eso es como la forma de copiar, pegar en términos manuales usando Stata. Perfecto, que harían algo así. Bien, claro, y esto, ahora esto lo tengo que replicar para todo, para todas las variables que yo tengo acá. Bien, entonces, como lo que es común acá son los estadísticos, la media, el percentil, la desviación estándar, el número de observaciones, esto es lo común, y lo único que va a ir moviendo son las variables, porque lo tengo que hacer para cada una de las variables, yo puedo utilizar un for. Entonces yo digo for each para cada componente de cada componente que se encuentra en la lista var x, que en parte cada uno de esos componentes lo va a ir recorriendo con este operador i. Este es el operador que va a ir tomando ese valor por cada uno de los componentes de la lista var x. Calcúlame el summarize y después vaya guardando los resultados. ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos otro operador, tenemos el operador f. ¿Por qué? Porque yo cuando tome el valor price acá, como primera variable dentro de la lista var x, este está en la posición 1. Este está en la posición 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 4. MPG, millas por galón creo que es, este está en posición 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Entonces, se dan cuenta, la parte derecha de la coordenada es fija, pero lo que se va a ir moviendo a medida que se vaya moviendo la variable es la fila. Entonces, acá yo afuera creo un local f donde hace referencia a la fila. Entonces, cuando yo digo, va a partir con 1, fila igual 1, va a comenzar con el precio, con fila igual 1, perfecto, calcula el summary y la estadística de precio, guarda 1, 1, 1, guarda el número, 1, 2, guarda la media, 1, 3, guarda percentil, 1, 4, guarda la desviación estándar, y después dice local, o sea, local más f. ¿Qué significa eso? Que al f súmale 1. Por lo tanto, como no hay más operación acá, se va a devolver acá, y va a tomar el segundo en la lista, mpg. Pero ahora ya no con un local igual 1, sino con un local igual 2. ¿Por qué? Porque acá le sumaste más f. Por lo tanto, esto va a ir guardándose cada vez que vaya pasando por variable, va a ir aumentando en una unidad la fila, que hace referencia acá lo que es la fila de cada una de las variables. Perfecto, y lo ejecutamos, y aquí tenemos rellenado. Entonces, algo que en parte te podrías demorar, por ejemplo, 5 minutos, aquí ya lo tienes listo, que es parte de lo que tú te demoraste en programar esto. Perfecto. Que tenía el número de observaciones, la media, la percentil y la desviación estándar por cada una de las variables. Bien. Ya uno ya se puede comenzar a poner más sofisticado en esto y ya se puede volver más complejo, en el sentido de que, bueno, establezcamos un corte, supongamos. Dentro de esta base de datos tenemos 70 observaciones, voy a crear una variable de corte, que le voy a poner igual 1 a observaciones que van del 1 al 30,
y 2 del 31 al 74. Se me salió de nuevo. Denme un segundo. Se me salió. Bien, entonces establezco ese corte. Entonces, acá puedo hacer exactamente lo mismo y puedo decir, oye, quiero, ahora por ejemplo, voy a crear una matriz B, que va a ser de 11 filas, porque voy a tener 11 variables, y 2 columnas, porque tengo 2 cortes, corte 1 y corte 2. Vamos a crear matriz. Perfecto. Y quiero que en este corte, ¿cuál va a ser el precio? El promedio del precio cuando es corte 0. Es decir, cuál es el promedio del precio de las observaciones del 1 al 30 y cuál es el promedio del precio de las observaciones de la 31 a la 74. Y creo que lo coloca acá. Si se dan cuenta, ahora ya no solamente se tiene que ir modificando o que vaya recorriendo el precio en cada una de las filas. Ya no voy a tener operador fila, sino ahora voy a tener operador fila y a la misma vez operador columna, porque necesito que al momento que termine con la fila, con la columna 1, fila 1, quiero que pase de la fila 1 a la columna 2. Perfecto, entonces ahora tengo un operador C que hace referencia al número de la columna y el operador fila que hace el número referencia a la fila. Perfecto, y acá quiero que vaya guardando, se dan cuenta ahora, como yo no tengo fijo las columnas ahora como lo tenía anteriormente, y se va a ir moviendo, ambas coordenadas van a depender de un operador, en este caso C y F. Y si ejecutamos, no he ejecutado el corte. Bien, y aquí tengo el promedio de los precios corte 0 y corte 1, los promedios de millas por galón corte 0 y corte 1, etc. Bien, y lo bueno de esto, que no es necesario que yo haga esto, copiar y pegar en un Excel, sino esto, utilizando la función put Excel, establezco mi ruta, que la establecí acá arriba, ya no necesito tener un chorizo de largo de un enlace muy grande. ¿Por qué? Porque acá lo abrevié. Y establezco el nombre, estadística descriptiva, y esto va a ser un XLSX. Y quiero que en la A1 me guarde la matriz B con su respectivo nombre de columnas, y en la A3 me guarde la matriz A. Perfecto, ejecutamos y tenemos, por ejemplo, en nuestro Excel, a ver si los puedo, déjenme ver si lo encuentro. ¿Cómo se lo muestro? Pantalla 3. Ahí está, por ejemplo. Y aquí tengo los datos. Entonces, imagínense esto, si ustedes lo tienen que hacer un reporte mensual o un reporte diario, ir buscando la base de datos, esto ustedes lo pueden coordinar directamente con lo que es la hora y día de su computador para que hagan gatillar el do-file, y el do-file les va a terminar gatillando este Excel, supongamos a un correo o a tu escritorio. Bien. Bien. O derechamente llevarlos a una matriz. Entonces yo tengo esto y yo quiero pasar esta matriz a una base de datos como esta. Bueno, aquí lo que puedo utilizar es el CBMAT. Y el CBMAT me permite llevar matrices a un formato .dta y seguir trabajando después con ese formato .dta. Bien. Por otro lado, ya aquí en parte lo que podemos hacer es otra forma, no solamente estadística descriptiva, sino estadística inferencial. Tengo 4 variables definidas, como var i, perfecto, y quiero que me calcule, por ejemplo, una prueba de diferencias de medias. Con esta prueba de diferencias de medias, utilizando el corte como grupo,
para establecer la media 1 del grupo 1 y la media del grupo 2 con el corte 2, yo puedo establecer una matriz de 4x4, donde las columnas van a ser la media del corte 1, la media del corte 2, el estadístico T y el p-value. Y las filas, las variables. Perfecto. Y aquí tengo mi variable, o sea, mi matriz, y aquí voy guardando todo lo que es la estadística descriptiva. Bien, entonces, con una prueba de diferencias de medias, recuerden que toda esta tabla que arrojó por la prueba de diferencias de media, Stata en parte te la muestra como tabla, pero detrás de bambalinas o detrás de las cortinas, Stata esto lo guarda con estas macros que yo les mostré. Bien, que en este caso para la media del grupo 1 la va a llamar así, la guarda así, para la media del grupo 2 la guarda así, el estadístico T lo guarda así y el p-value lo guarda así. Bien, solamente usamos de eso para ir guardándolo en las distintas coordenadas de las matrices. Perfecto, y aquí nosotros podemos hacer nuestro análisis. Claro, esto es fácil de hacerlo para 4 variables, pero imagínense para 20 variables, 50 variables. Ya esto en parte te comienza a aportar valor. Y por otro lado, creo que ya en Stata 17, porque ahora salió la versión 18, Stata 18 por si acaso, en Stata 17 o en Stata 16, si no mal recuerdo, sacó el concepto de los frames. ¿Qué es el concepto de los frames? Que tú cuando trabajas con Stata y cargas una base de datos, esta sesión de Stata antiguamente solamente te soportaba una base de datos de punto de TA, pero ahora no, en una misma sesión te puede aguantar n base de datos en función a cuánta capacidad de RAM tú tengas que te aguante también en el computador. Bien, entonces tú puedes cargar n frames distintos. Perfecto. Entonces yo en el frame por default, si yo pongo acá por ejemplo frame dir, van a aparecer todos los frames que yo tengo cargados en esta sesión de Stata. Aquí yo puedo tener otro frame con otro nombre, otro frame con otro nombre, otro frame con otro nombre. Perfecto. Y ya no es necesario tener múltiples sesiones para tener n bases de datos abiertas. Perfecto. Ahora con una misma sesión puedo tener múltiples bases de datos gracias a estos frames. Bien. Ahora, los frames se pueden utilizar para cargar bases de datos, pero también se pueden utilizar para como medida de almacenamiento. O sea, yo lo mismo que hago con el objetivo de una matriz, lo mismo lo puedo utilizar para, por ejemplo, guardar datos. Entonces yo acá estoy creando un frame, que este frame create, le pongo resultados, y le pongo 4 columnas. Mira. Si yo le pongo frame dir, va a aparecer default, es decir, la base de datos que estoy ahora, y el frame resultados, que es una matriz de 0x4, porque no tiene creadas filas, solamente tiene creadas columnas. Entonces, mira, si yo pongo frame change resultados, me voy al browser y se dan cuenta que tengo 4 columnas, pero no tengo observaciones. Yo no tengo la base de datos auto. Voy a frame change default, y ahí me devuelvo a la base de datos de auto, a la anterior. ¿Bien? Entonces yo puedo hacer exactamente lo mismo que acá yo hice, no sé cuántas filas son 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16 filas con 16 líneas de código. Yo acá lo hice con mucho menos. Aquí tengo 1, 3, 4, 5, 6. Ya con 6 ya no solamente estoy optimizando los tiempos, sino estoy optimizando la visualización y lo agradable después de ver el código. Entonces yo dicto acá for each, porque vaya recorriendo las variables, el global de las variables, haga el t-test con el corte como grupo, y el frame post hace referencia a que esto vaya guardando los resultados en el frame resultados. Perfecto, y acá tenemos, ya lo tenía creado ya.
¿Bien? Y aquí ya tengo el frame utilizando los distintos estadísticos que hay detrás. Bien. Bueno, principalmente esto es uno de los tantos propósitos que se pueden utilizar los distintos bucles, combinándolos principalmente con lenguaje matricial o con matrices, y también aprovechando las actualizaciones que ha arrojado Stata para utilizar lo que son los frames. Bien. Me imagino que hay dudas. No sé si Elisa me podría ayudar Claro con que la... sí, Franco. Por acá tenemos algunas preguntas. Igual invito a nuestros asistentes que nos hagan llegar sus consultas vía chat. Por acá nos preguntan, ¿podría por favor volver a explicar cómo se exportan las matrices a Excel? Sí. Acá nosotros tenemos el comando put Excel. Perfecto. Este comando put Excel, si tú le pones db put Excel, te dice, te sale, aparece el cuadro de diálogo, te dice, mira, primero él te va señalando por paso. Primero tienes que preparar el libro de trabajo. Parte tú acá, tú tienes que lograr crear primero la ruta, donde lo quieres guardar. Por ejemplo, guardar, yo lo quiero guardar en escritorio, lo quiero guardar en una carpeta en específico. Después dice exportar. Bueno, ¿qué quieres exportar en Excel? Puedes exportar desde una expresión, una fórmula, una imagen, una matriz, un conjunto de resultados, un formato, una tabla de estimación. Bien. Y después te dice, bueno, más configuración, y tú acá vuelves a la parte 1 y le pones enviar, y en cada una de estas te va a aparecer lo que yo te señalé acá, que en un mismo Excel puede guardar varios resultados. Perfecto, Franco. ¿Qué paquetes o librerías se deben descargar para usar Mata? Ya viene por default. Ustedes ya pueden trabajar Mata. Yo aquí, por ejemplo, al establecer este ambiente Mata, y yo establecí acá arriba, no tuve que descargar nada. ¿Ya? No tuve que instalar nada tampoco. Ya viene como predefinido por Stata. Ok, por acá nos preguntan, ¿cómo se puede automatizar un reporte usando la hora de la computadora con la idea de que lo realice en un momento del día? Claro, hay una forma que en parte tú puedes lograr que tu hora, o sea, no solamente lo tienes que programar con un do file, lo tienes que meterte al terminal, establecer una configuración de un archivo TXT, y después de eso, tú tienes que ir a terminal y ejecutar, es decir, oye, ejecútame este script, y este script en parte lo que va a hacer es gatillar la ejecución a tal hora de ese do file, por ejemplo. Bien, o sea, no se configura solamente utilizando Stata, sino también se utiliza utilizando las funciones que tiene Windows para poder hacerlo. Perfecto, por acá nos dicen, había comentado que se podía programar la ejecución del do file diariamente. Sí, exactamente lo mismo, lo puede ejecutar por hora o por día, etcétera. Eso va a depender de la configuración que establezcan al principio para poder ejecutarlo directamente en el terminal. Perfecto. La programación con sintaxis de Mata se puede integrar y ejecutarse en un ADO. Sí, incluso hay muchas librerías o paquetes, como quieran llamarle, que han trabajado con Mata, porque no es posible trabajarlos con las sintaxis tradicionales que tiene Stata, sino utilizan Mata directamente. Por ejemplo, yo utilizo unas librerías que son para calcular distancias porque necesito hacer clustering. Bien, y ahí en parte las distancias son distancias matemáticas que hay detrás de una ecuación que me permite, entonces eso no sale conveniente utilizando un formato tradicional, o sea, la sintaxis tradicional de Stata, sino lo utilizan directamente es Mata, porque guardan la distancia a través y
y las multiplicaciones de las distancias, las restas, etcétera, lo hacen todo con Mata, por ejemplo. Perfecto, Franco. En este momento no tenemos más preguntas de nuestros asistentes. Nos están preguntando si es posible compartir ese loop file. ¿Sí? Bueno, por acá tenemos una pregunta: ¿cómo elaborar mi propia librería y colocarla en un GitHub y usarla Ya. cuando la necesite? Tienes que primero definir un program define, que le llaman acá. O sea, en Python es un def, que es crear una función, ¿no? Y acá tienes que crear un program define, que en parte creo que en el GitHub que yo tengo, a ver, yo tengo una sintaxis de, eh, de crear algunas cosas. Denme un segundo. Entonces tú después tienes que colgarte a partir de eso. No, este no es. Dame un segundo. Se lo muestro en 2 segundos. Por ejemplo, acá, lo voy a mandar. Ahí en el GitHub que yo tengo, creo un programa que es Smooth. Y ahí si tú vas a psmooth.ado, tú vas a observar que ahí yo creo un program define. Perfecto. Y ahí tú tienes que establecer todo para parametrizar ese comando, etc. Bien. Ahí lo mandé. Y los otros códigos son esos. Está en el chat. Franco acaba de compartir un enlace. Allí lo pueden revisar. Ok. Bueno, no tenemos más preguntas, Franco, en este momento. ¿Algo que quisieras agregar antes de finalizar la sesión? Bueno, dejarlo invitado al curso que tenemos grabado junto con Software Shop sobre automatización en Stata. Ven que es un curso asincrónico. Lo bueno es que es bien completo en términos de bucles, en términos de programación, etcétera, más iterativa, perfecto, y con ciertos ejercicios. Y lo mejor de todo es que está barato. Así que lo dejamos invitado para que puedan unirse y les manden el link a Lisa o a alguien del equipo. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.